La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros desde La Sed y el Agua, desde hace muchos años, en contacto con todos ustedes, pero en contacto con la actualidad, con lo que está pasando en el país y lo que no está pasando y debiera pasar en el país. Muchas cosas se han despertado últimamente, por ejemplo, estos fríos terribles han marcado de una forma definitiva un problema que está instalado desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con factores variados de la economía, de cómo cuidamos a los enfermos, cómo alojamos y abrazamos a los que salen de la cárcel para que tengan oportunidades. Es decir, tantas cosas, los que se quedan sin vivienda, porque es multifactorial este tema de la población en situación de calle, que duele y duele. Pero por suerte las crisis vienen a partir de los grandes desafíos, y este es un gran desafío que tiene este gobierno. Y para empezar a hablar de ese y otros temas, estoy recibiendo con muchísimo gusto a Andrade, al Boca, que Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gustazo estar por acá. ¿Estás cansado, no? No, en realidad son etapas de muchas cosas juntas. Este es un temor el que decía recién. Sí. O sea, pero no podemos esperar otra cosa. Si Uruguay es de los países con mayor población carcelaria del mundo, casi 400 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, hay una reflexión que todos los que estudian el tema coinciden. Dicen, bueno, población carcelaria tan alta hace que el sistema carcelario, pensado como sistema, sea infinanciable. Claro. Y muy pobre en sus posibilidades educativas, muy pobres en sus posibilidades de trabajo, muy pobres, y por lo tanto la población privada de libertad, que está privada de eso nomás, de la libertad, no de todos los derechos, pasa a estar privada de todos los derechos. Y pasa a tener una trayectoria, una salida peor que la que entró. Si tenía algún problema de salud mental, sale con más problemas de salud mental. Si tenía problemas de exclusión social, sale con mayor problema de exclusión social. Cualquier censo, además de la población carcelaria, nos indica que está llena de jóvenes semianalfabetos y con problema de adicción, ¿no? O sea, esa es una bomba de tiempo que es dramática. Y nosotros nos ha costado mucho no pensar en la privación de libertad como la única medida. 1/3 de la población privada de libertad es por delitos de hurto de gente primaria. Así, bueno, ahí tenés que pensar alternativas diferentes a la privación de libertad, hasta para descongestionar el tamaño del problema y poder concentrar más esfuerzos en el sentido de la reinserción, rehabilitación. Entonces, este es un tema de fracaso de 40 años, por lo menos, en las políticas. Sí. Me acuerdo, ¿sabés qué? Me acuerdo del gobierno, no sé si de cuántos años, la calle Sanguinetti, que venían del exterior de Estados Unidos, gente que inversores, en construcción de cárceles, porque para la sociedad como la concebían, lo que era un negocio ahí palmario iba a ser la cantidad de gente que iba a quedar por el camino, iba a cometer infracciones y derivaba a la cárcel, ¿no? Bueno, este es un factor importante, o sea, hay una relación bastante íntima en incremento de población carcelaria, pobres salidas que acompañan la trayectoria para la reinserción, pobres. Nosotros hasta hemos trabajado, yo recuerdo en el 2008 logramos que se aprobara un proyecto de ley para incorporar cupos en la obra pública de personal no calificado, que un porcentaje fuera del MIDES y otro del patronato, pero después mismo la Dirección Nacional del Liberado nunca llegaba a tiempo con los cupos. O sea, ha habido una enorme dificultad de entender que ahí se juega una parte importante del partido. Y aparte esto no te gana medio voto, al contrario, perdés voto con este discurso. Y el discurso que sí gana votos es de que si yo incremento la pena, ahí sí van a bajar los delitos. Hay una discusión de que si yo en vez de 3 años doy 5, si en vez de 5 doy 7, en vez de 7 doy 10, en vez de 10 doy 15, en vez de 15 doy perpetua, ahí sí que voy a resolver los delitos.
Y bueno, una sociedad menos violenta tiene un conjunto de factores estructurales diferentes a este, entre otros, menos segregación territorial, mayor atención a la infancia, más respuesta desde el punto de vista cultural y educativo. Hay un conjunto de desafíos que construyen una sociedad menos violenta. Pero en esa discusión, Tabaré que lo resumía de manera para mí brillante, él decía, hay que ser duro con el delito, pero sobre todo duro con las causas de la violencia social. Bueno, nosotros perdimos un poco pie en esta referencia. Así, bueno, ¿hasta dónde estamos concentrando con la fuerza suficiente? Porque otro de los elementos que tiene que ver con esto son las enormes debilidades para aplicar leyes que ya existen. O sea, la ley de salud mental es una ley avanzada, porque habla de un conjunto de dispositivos de medio camino, la internación no asilar, equipos multidisciplinarios, pero nunca logramos poner los recursos a esa ley para la aplicación plena de la ley. Ahí lo que te falta no es la ley, es concentrar que acá tenés una parte, en un país que llegó a tener, creo que el 2022 fue el año pico, pues está equivocado, pero sí, que superamos los 800 suicidios por año. Sí. Y si ibas a las tentativas, en una mirada de hasta qué punto una sociedad es violenta. Claro, en general, no tenés concentrada la opinión acá, salvo elementos muy espaciados. Y la mayoría de la población piensa que esto tiene que ver con la reacción individual. O sea, Uruguay en el 2022, un problema que no nació en el 2022, siempre tuvimos nivel alto, pero llegó a tener el doble de suicidios que el promedio de América Latina, o sea, 400 más, que estuviéramos en el promedio de América Latina y no nos interpeló lo suficiente. No. En términos de decir, reaccionemos ante esto en toda la línea, ¿no? Boca, pero ahora se suma por lo menos intentos y no sé cuánto ha marcado el suicidio de niños. Claro, están niños, adolescentes. Entonces, y están eso te marca que la sociedad no le está dando nada. O sea, no es que tenemos un tipo de sociedad que es tan competitiva y tan mirada en términos de éxito y de fracaso, sobre todo a las masculinidades, porque quienes se suicidan, la mayoría son hombres, ¿no? Sí, claro, la mayoría, no solo los intentos y suicidios son de hombres, que está tan marcado en la lógica del éxito, ¿no? Y en una perspectiva tan individualista que no tolero el fracaso. Sí. Pienso que es mi culpa. Entonces, la mirada esa hiperindividualista tiene este otro resultado. Sí, y además como también el bullying y toda esta historia de las redes ha marcado un aceleramiento de esa... Te pongo otro dato que es contundente, del CIPIAB, el aumento de la violencia hacia las infancias, ¿no? Los datos de aumento de violencia hacia las infancias son dramáticos. En un momento... No vimos hace poquitos días esos niños en Rivera, ¿no? Encerrados con un candado solo. Muchas veces para justificar se dice, no, pero que ahora son más denuncias. En todos los planos, todos los estudios que hay, demuestran que vos tenés infancias que están sufriendo cada vez más violencia, cada vez peor alimentadas, o con datos de alimentación, de inseguridad alimentaria moderada y severa que son duros, y es donde está más concentrada la pobreza y la segregación territorial. Entonces, la perspectiva de una sociedad que trata así sus infancias. Hay un proverbio africano, no me lo acuerdo textual, pero que un poco dice así, dice, el niño que no es abrigado por su tribu, mañana quema la aldea para sentir su calor. Y bueno, un poco pasa eso también. Claro, un poco pasa eso, o sea, nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿no?, de enfocar desde una mirada más general. Yo, la verdad, cuando se discute el tema de situación de calle, pensando que la alternativa a la situación de calle, o sea, la solución a la situación de calle es internación compulsiva, punto. No te puedo entender internación compulsiva, un caso extremo, salvar la vida esa noche, pero pensar que los problemas de salud mental se resuelven con internación compulsiva es absurdo. Sin embargo, a veces se agota ahí en la discusión. En la cuenta chica del cobro político. Por la complejidad de encontrar soluciones. Claro. De mirar una situación más estructural. Es que nos está faltando mirar el Uruguay a 30 años. Sí, más Estamos lejos. Mirando al 29, dijo el otro día el expresidente, viene el 29, ¿no? Y después 29. El 29. Y bueno, sí, es muy corto plazo eso. Es todo muy cortoplacista. Más que el gobierno nacional está dando algunos tropiezos y
no está pudiendo de alguna manera desarrollar Y con fuerza algunas... Y acomodándose a la situación de que no tenés mayoría en las dos cámaras. Que Y ese es un elemento acomodando nuevo. muchas deudas que quedaron. Además. Y dineros que no existen. Pero hubo un gesto interesante. Vaya, vamos a volver a Pero no, la un infancia. ejemplo de eso de mirada lejos. Sí. Fíjate un componente del punto de vista de la segregación territorial, que para mí es una de las claves estructurantes de la desigualdad, ¿no? En todas las ciudades del país, pero Montevideo es muy claro por ser la más grande, vos tenés un fenómeno. En Montevideo tenés menos población hoy que la que tenías hace 40 años, algo más de hogares, pero menos población. Sin embargo, en la periferia de Montevideo tenés un 85% más de población que hace 40 años. Claro, crece hacia extremos. Entonces, ¿cómo en una capital que se está vaciando se ensancha la mancha? Bueno, porque Sí. tenés un problema de segregación territorial, que es lo que promueve la lógica del mercado. O sea, el mercado promueve que para el pobre, si quiere hacerse la casa, se le haga donde el diablo perdió el poncho y se arregle como pueda, y dejame el espacio del negocio inmobiliario, y mucha debilidad de las políticas públicas, ¿no? Sí. Y después, temas que te interpelan. O sea, una tasa de vacancia de viviendas vacías por encima de la Pero media. eso está desde Pila, el comienzo de la democracia, No, pero te- analizándolo. Pero te voy a poner un ejemplo. Nosotros, el periodo intercensal 96-2004, se triplicaron la cantidad de viviendas vacías en Vacías. Montevideo. Vacías que no tenían argumento. Porque una cosa es tener una vivienda vacía porque la estoy Abandonadas alquilando. o O tengo una vivienda vacía porque está en construcción. O tengo Claro. una vivienda vacía porque está en alquiler, ¿no? De las 320.000 viviendas que están vacías, hay 220.000 que están vacías con fundamento. O están en construcción, o están en alquiler, o están en venta, o son de segunda te propiedad. quedan 100.000. ¿Te quedan 97.000? 97.000. Vamos ¿no? a 100.000. Te quedan 100.000. De esas 100.000, la mayoría está abandonada, ¿no? Y en el caso de Montevideo, que son cerca de 30.000, que están en zonas céntricas y con servicios. Tener 30.000 padrones en zonas céntricas con servicio y tener una tonelada de gente que no accede a la vivienda es pegarse un tiro en el pie. Sí, pero toda la vida pasó eso. Claro, Siempre se supo pero lo que digo es- que el centro estaba vacío, que tenía en este servicio. periodo se triplicó, ¿no? Cuando se triplicó en 2004, En el periodo anterior. 96-2004. Ah, 96-2004. 96-2004. Ahí el argumento, yo seguí esta discusión. Muchos decían, no, pero se triplicó por la crisis del 2002-2003, esto después se va a recuperar apenas se reactive. Censo 2011 se mantiene la misma cantidad. Último censo, que fue el año pasado, Sí. ¿no? También se mantiene la misma cantidad. O sea, tenés un fenómeno que no tuvo que ver con que se recompuso la economía. O sea, hace 20 años que no estás en crisis. Y vivienda vacía y abandonada y mayor violencia en la sociedad son dos cosas que van juntas. ¿Qué terminan siendo las viviendas vacías y abandonadas? Espacios operativos para el crimen organizado. Bocas, o sea... Además se va vaciando por el crimen Claro, organizado. instrumentos que tenés. Aceleran el Tenés vaciamiento. instrumentos, que el caso de la expropiación por deuda compensable, tanto ANB como los gobiernos municipales. Tenés instrumentos que te dio la ley de ordenamiento territorial, la mayoría que se ha usado poco o solo como plan piloto. Un ejemplo, la Intendencia de Montevideo el periodo pasado usó un plan piloto de esto de las fincas abandonadas. Se había hecho en Ciudad Vieja algo en el periodo anterior, el periodo que estuvo Martínez al frente, un proyecto interesante en su resultado, muy chico, Muy ¿no? pequeño en su muestra. Cooperativas diversas. ¿Qué se hizo la Intendencia? Se revisó 83 predios urbanos que por sus dimensiones podían ser adjudicados a cooperativa y que tenían deuda compensable. De estos se recuperaron 63. En estos 63 predios se habilitó a cooperativas para 1.025 familias. O sea, una experiencia piloto chiquita te demostró que con poco transformaste un pasivo, o sea, una deuda en un activo en zona urbana. Ahora, pensemos esto en la escala de las 100.000, donde vos logrés de esos 100.000 padrones, 5 o 6.000 padrones que tengan posibilidades parecidas, tenés un impacto desde el punto de vista de la política habitacional enorme. Nosotros sobre esto presentamos 2 proyectos de ley en el 2021 y ahora no logramos los votos, ya estamos tratando de lograr un consenso en el Senado para que después se voten diputados que simplifican el proceso de apropiación, de la múltiple tasación, que eso te lleva a un periodo, te hace más largo y burocrático todo, en el sentido de pensar a qué partido político le sirve una finca tapiada. O sea, a qué corriente del pensamiento le sirve, ¿no? O esperar solo a que el mercado inmobiliario vea un negocio. Eso va a existir. O sea, el mercado inmobiliario ve un negocio, hace un proyecto, compra el terreno. Ahora, donde el mercado inmobiliario no ve un negocio, tenés que resolver desde la política pública, y cuanto más potente sea para eso, acceso urbano,
y recursos más robustos. Yo creo que un desafío enorme que tiene el FAORA, yo no tengo todavía el detalle del presupuesto. Tiene un desafío enorme. Pero el programa Alfada habla de duplicar la inversión en vivienda. Esto es llevarla de medio punto del PIB a un punto del PIB. Si vos mirás la comparación regional, según la CEPAL, la inversión promedio en vivienda en la América Latina, donde hay mucha segregación territorial y por eso mucha violencia. O sea, segregación territorial es igual a violencia. Igual. Es de 0,57 el PIB. O sea, lo que tenemos que reconocer, invertimos muy poco en vivienda para resolver el problema. No es que el problema no se resuelve porque falta gestión. Faltará gestión, Sí, pero sí, faltan sí. recursos también. Y si no hay recursos, estamos muy embromados. O que los pobres, como decía un informe hace unos días, no quieran trabajar, no quieran vivir No. mejor, no quieran... Que los pobres son los que más trabajan en Uruguay está bastante estudiado. Pero lo otro es superar una tentación, que es esta. Si yo pienso que el problema de la vivienda no es el derecho a la ciudad y no es construir una ciudad integrada y heterogénea, puedo caer en la tentación de decir, bueno, yo hago más viviendas si la hago en terrenos donde el diablo perdió el poncho y hago viviendas El precarias. Frente hizo muchas veces eso. La política de viviendas. Yo creo que sobre todo el ejemplo más claro de esto, el Frente puede haber tenido también, pero el ejemplo Sí. más claro de esto son los núcleos básicos evolutivos. Sí. Núcleos básicos evolutivos 90-2005 se tragaron más de la mitad del presupuesto de vivienda y eran viviendas en la recontra periferia Sí. y recontra precarias. Y vos Sí. terminás desde la política pública, en vez de ayudando a revertir la segregación territorial, Sí. la consolidás. La consolidad. Bueno, Pero la hay cartera... experiencia de Claro, eso. la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo, si vos mirás Ciudad Vieja, hay 20 cooperativas en Ciudad Vieja que tienen que ver con la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo. O sea, también desde la política pública podés demostrar, mirá que se puede ir en la dirección contraria. Ahora imaginemos con una cartera de tierra más potente porque aceleremos el proceso de los padrones que están abandonados, Creo que que son los una procesos tonelada. burocráticos son terribles. Entonces, No y solamente- cómo articulás la capacidad de gestión nacional, municipal y departamental. Ese para mí es un desafío clave y con una perspectiva. Yo me crié en Villa Felicidad. No había ni agua potable en Villa Felicidad, es una villa que yo quiero mucho. Lo tenía todo con el nombre. Pero Felicidad. es cierto que estabas lejos de todo. Si querías ir un día al cine tenías que 2 horas en ómnibus, si querías un día al deporte lo mismo, y para trabajar 2 horas para ir, 2 horas para llegar. ¿Cerca de qué está en Ese Canelones? Juanicó, del límite entre Juanicó y Progreso. Ajá. Una visita chica ahí. Pero a lo que voy es, para los que nacimos ahí, el máximo deseo era tener alguna vez un pedazo de tierra para poder construir ahí. Sí. Porque también pasa eso. El que nació en la periferia, su perspectiva no es, tengo que estar cerca de donde está la plaza, donde está la policlínica, donde está... El es eso. shopping. Pero vos me parece que tenés que construir, es decir, si tenemos una zona urbana consolidada que está vacía, ¿qué sentido tiene seguir expandiendo la ciudad donde después tenés que llevar todo para allá, el transporte, nunca los tuvo servicios? razón de ser Bueno, eso y se hizo. hagamos un conjunto de medidas que piensen en revertir eso. Para revertir esto, por lo menos para el 40% de la población, por lo menos para el 40%, yo diría para el 60%, pero para el 40% de la población, uno estudia los ingresos, tenés que subsidiar a cara de perro. Por O sea, supuesto. el 40% de los hogares no tiene forma de acceder ni a un alquiler, ni a una cuota hipotecaria. Oíme, yo me apunté acá, 140.000 jubilados con 20.000, que no alcanza 21.000 pesos. Digo, es una medida. Es una medida. Bueno, ahí tenés otra cartera que yo... Porque cuando están los jubilados, que a veces bancan las familias enteras, ahí están los niños, Está ahí recontra están las demostrado mujeres. Está demostrado. Está demostrado, hay estudios que demuestran que el impacto en la caída de las jubilaciones impacta en que la pobreza aumenta en todas las franjas de edad, no solamente en los jubilados. Todo está. O sea, el Uruguay que conocemos es el Uruguay donde arrancan las clases y la mamá está preocupada porque arrancan las clases, pero el abuelo y la abuela también, Sí, sobre sí, todo la sí. abuela, ¿no? Sí, sí. De decir, bueno, con los útiles, o sea, es así como Sí. el cumpleaños lo mismo, los cuidados lo mismo, la Claro, salud lo la mismo. llevada y traída. En Uruguay, ahora que hay vacaciones, yo qué sé, la hija de mi compañera la está cuidando la abuela, y es como funciona el ¿Cómo Uruguay. O funciona sea, el mundo? El Uruguay, sobre pensar el corte de burbujas es un Ahora pensamiento sabés que equivocado. estoy mirando una serie que es Borgen, que es en Dinamarca, que es la primer ministra, todos los avatares de la primer ministra de Dinamarca. Le pasa exactamente lo mismo con sus hijos. Y tiene empleada, y tiene quien los cuide, y tiene a mano el psiquiatra. Bueno, eso. Y tiene, o sea, entonces llegamos a un punto donde como dijo Kissinger, no sé si era Kissinger, es la economía, no te lo digo Sí, a sí, ti, sí. estúpido, que se lo espetó a... Creo ¿Quién fue Clinton a Bush. Clinton a Bush, bueno, Creo, pero nada, puede menos haber sido que, nada menos que Clinton, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, para mí acá hay un desafío enorme que el Frente tiene, de decir, bueno, tenemos que encarar una reforma urbana. Así como en un momento
la reforma agraria, digamos. ¿Vos ves que hay ese espíritu? Bueno, estamos trabajando de en eso. voluntad? A ver, esta semana pasada nos juntamos teníamos agendado con la Facultad de Arquitectura y Diseño, porque también queremos meter la academia adentro. Sí. Hoy recibimos hace un ratito a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, nos juntamos con el movimiento cooperativo. A partir del mes que viene vamos a salir al interior a discutir con las intendencias, porque pasa esto. Si después no le aplican todos los gobiernos, ejemplo, el caso de deuda compensable es así. Vos tenés la posibilidad de expropiar padrones por deuda compensable, pero si después la intendencia no aplica esa política, Claro. el avance que tenés es manuscrito. La ley de ordenamiento territorial le dio a las intendencias derecho de preferencia. Esto es, si hay una compra-venta, como pasa en colonización, y ese predio es un predio que es clave para tu plan de desarrollo urbano, vos podés interceder y quedarte pagando lo que el otro iba a pagar, Sí. quedarte con el predio y decir, no, acá lo que tiene que haber es un gran complejo cultural, acá lo que tiene que haber es una cooperativa de vivienda, acá lo que tiene que haber es una plaza, no sé, el uso cívico que hayas determinado. Esto que estableció la ley de ordenamiento territorial no se aplicó nunca. Y no es que no se aplicó nunca porque se estudiaron todas las compraventas y se encontró que en ningún caso no se aplicó porque avanzó la ley en una dirección y la gestión y la capacidad institucional no acompañó ese avance. Entonces, ¿cuál tendría que ser el proceso? Si, bueno, articulemos para pensar que algunos problemas, el de la violencia en la sociedad, tienen mucho que ver con la segregación territorial. Y en un país que no pasamos de 3 millones a 10 millones, somos los mismos, Sí, no nos debiéramos permitir tener zonas urbanas consolidadas vacías y gente que no tiene dónde vivir. Esto después puede derivar en situación de calle, pero antes de situación de calle derivan que tuviste problemas con el alquiler, que te fuiste del alquiler a una pensión, que de la pensión te fuiste a un asentamiento y que después Sí, tuviste sí, el lío y sí, terminaste que en te echaron de la o sea, pensión, fuiste, que no fuiste pagaste. transitando todas las caídas esas, ¿no? Entonces, siempre te va a salir más barato, yo sé que esto no es plata, ¿no? No es un tema económico, es un tema político y ético. Pero después tenés, cuando te sale atender medianamente, ni siquiera bien, medianamente, la situación de cada persona en situación de calle, en un refugio. No darle un refugio, atenderla, tener equipo multidisciplinario. Lo mismo cuando te sale cada persona privada de libertad. Cierto. O sea, así fuera mirado por ese lado, que no es el lado que hay que mirarlo del punto de vista de la solidaridad, de la perspectiva, la dignidad humana, son los valores a los que no hay que renunciar. Pero si fueras un debate de vintenero, de dos Sí, mangos más, dos mangos sí. menos, también te sirve atender esto antes de que la situación se degrade. Bueno, ahí hay un debate que me parece que las izquierdas tenemos que pararnos ahí y mirar desde ahí la cuestión, ¿no? Sí, ni que hablar. ¿Qué te pareció la salida de la senadora Nane del Senado? Bueno, me sorprendió. Me sorprendió Silvia primero antes. O sea, yo cuando Carolina gana la intendencia y se va a Carolina, que no estaba bien claro quién la iba a sustituir, decía, va a quedar un agujero. Fíjate que nosotros teníamos un Senado que era un Sí. Senado con enormes referencias, porque era un Senado que iba a estar Pepe Mujica, que iba a estar Astori, que iba a estar... Y bueno, y de hecho por la pandemia y cuestiones de salud, y iba a estar Lucía, iba a estar Carolina. El Senado las referencias todas tuvieron que no participar. Sí. Y Silvia a mí me sorprendió, pues la conocía de la campaña, alguna actividad, pero no la conocía en su desempeño. En realidad, vos decís, bueno, debutar en la representación política en el Senado de la República no es para cualquiera y se recontra destacó. Tanto, yo creo que era Olesker que decía siempre, muy estudiosa. O sea, vos sabías que llegaba una delegación del gobierno anterior al Parlamento y si le había errado en 2% de tal meta, iba a estar Silvia con ese detalle puesto ahí, con el vibrato. Entonces, en tanto tuvo tanto destaque en la actividad parlamentaria, no me cerraba mucho que saliera, pero una decisión que tenés que respetar, la tomó su sector, seguramente hizo valoraciones políticas de que su papel iba a ser más destacado a nivel de la intendencia que en el Senado, y la vamos a extrañar, o sea, con mucha capacidad de trabajo. Yo era vecino, Silvia, estamos pegados despacho por despacho, mucha capacidad de trabajo, una mirada fina, muy punzante, con mucho coraje político además, porque también es eso. Vos decís, bueno, si yo me paro en el Senado de la República, puedo sentirme un poco amilanado de decir, expongo mi posición en el Senado de la República. No, Silvia, en eso me parece que Con un muy recorrido destacada. empresarial y político en paralelo, que eso no muchos pueden llevar adelante. No es fácil. O sea, además, te digo, en este caso, en momentos decisivos,
jugó un papel muy importante, y está. Pero bueno, supongo que no lo conversé con los compañeros de la Amplia, entonces queda un poco también antipático Claro. de estar referenciando decisiones de otro colectivo que quizá vos no tuviste todos los elementos de por qué ¿Cómo- tal o cual ¿Cómo se decisión. justificó y se argumentó? Pero es cierto que la vamos a extrañar. Perrone salió del acuerdo ese estático de la coalición multicolor, ¿no? Bueno, yo creo que aplicó una medida de sentido común. Ahí hay una dificultad del frente enorme, enorme. Nosotros tendríamos que haber, no tuvimos la capacidad De hacer- comunicacional, nos falta siempre. De armar una coalición antes de No, entrar. pero lo que estoy diciendo es, no, una vez Capaz que no se llegamos, podía. no tuvimos los votos, pero de esto, es decir, lo que hace el Partido Nacional y el Partido Colorado y también a su manera identidad soberana con la rendición de cuentas es una salvajada. Es una salvajada. O sea, no se justifica. O sea, hubiera dado para generar un tremendo escándalo político. ¿Por qué? A nosotros pasó rendición de cuentas del periodo anterior. Llega la rendición de cuentas. Vos cuestionás el fundamento de la rendición de cuentas, ¿no? Cuestionar el fundamento, si bueno, ellos dicen que el gobierno anterior no hizo nada, nosotros decimos no, pero bajó la pobreza, aumentaron los salarios, se invirtió más en educación, se invirtió más en infraestructura, y ahí tenés un debate político. Pero todos sabemos que negarle al gobierno que entra la posibilidad de ampliar endeudamiento, cosa que pasó varias veces, pasó por la sequía, pasó por la pandemia, pasó para, ¿no? ¿A quién afecta si le negás la posibilidad de tomar endeudamiento? Primero, afectás al país, pues si el país va a pedir deuda y resulta que no tiene los votos para pedir deuda, el que va a dar deuda dice usted es de riesgo, ¿no? Eso cualquiera lo sabe, ¿no? Pero segundo, afectás al resultado de la política. En este caso, vos tenías una situación de solicitar mayor endeudamiento. ¿Por qué? Porque ACE tenía un clavo para atrás más grande, porque hubo que arreglar el lío del ferrocarril, porque tenías, ¿no? Sí, Es sí. un conjunto de elementos que tenían que ver con la gestión anterior. No darle los votos al gobierno para ampliar el endeudamiento, sabías que dejabas la imagen país, digamos de alguna manera, patas para arriba, pero además generabas un brete político-económico gigante. ¿Que quién lo termina pagando? El que va a buscar remedios. No lo termina pagando el Frente Amplio. Entonces, que nosotros no hemos sido capaces, yo espero que ahora, cuando se discuta en el Senado, cambie la posición y se vote distinto, ¿no? Criticar la mirada política, debatir proyecto contra proyecto, pero no niegues los votos para elementos objetivables, porque no son objetivos, los números son objetivos. Si tenés un presupuesto de tanto, el gasto Frente de tanto. tiene los votos en el Senado. Claro, pero el mensaje que das hacia afuera, vos a alguien le salís a pedir, ¿no? Si el país que pide resulta que tiene una enorme inestabilidad política a la hora de poder Interna. conseguir los votos para pedir ampliación de endeudamiento, y yo capaz que te pido más, que te presto más caro, ¿viste? Te presto más caro porque resulta que vos estás con la lengua para afuera, ¿no? Y eso no se hace. O sea, no fue lo que hicimos nosotros. Nosotros, teniendo una mirada política distinta, pedías ampliación de endeudamiento por, repito, la sequía, por la pandemia, por... Y bueno, no le votes en contra del pedido de ampliación de endeudamiento. En todo caso, después cuestionar para dónde va, el rumbo que va. Eso es parte del debate político en el presupuesto. Claro. Pero ¿Y el no mañana... presupuesto qué esperas que traiga? Bueno, una Sí, cosa con que la espero es esto de vivienda. Y ojalá, porque tiene un doble efecto. Tiene el efecto de poder atender la segregación territorial, pero además genera empleo. Una cosa que yo espero del presupuesto es que este tema sea un tema que entendamos que no es para la vivienda, es seguridad, es salud. O sea, mejor vivienda es mejor salud. O sea, Sí. Segundo, espero un cambio en la política salarial. Tuvimos un gobierno que tuvo como centro 40 meses de rebaja salario. Bueno, el gobierno nuestro tiene que hacer que los salarios rumbeen en la dirección del crecimiento de la economía mínimo. De mínima, es decir, bueno, tenemos una política salarial, va a crecer la economía, los salarios acompañan. Segundo sesgo en lo salarial, particularmente los salarios más sumergidos, tienen que tener un tratamiento diferencial, porque ese fue un elemento central de campaña. Hay un tema que no es la política salarial, en esto, de la gente con menos ingresos. Yo sé que no es lo salarial. O sea, vos tenés 500.000 de uruguayos con menos de 25.000 pesos, pero no son todos asalariados. O sea, ahí tenés, por ejemplo, 200.000 cuentapropistas. Pero que trabaja en un taller, en un curso por la cuenta, lo que hagas vos con la política de salario no lo toca. Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío. A mí puede haber por otras medidas indirectas de cómo le llega a esos hogares que están más jodidos, pero no los va a llevar la política salarial. Y además, en los salarios más sumergidos tenés también
un sector de trabajadores que está precarizado, o sea, no le respetan el laudo. Entonces, si vos, me pasó, te doy una pizzería, se me acerca y dice, vos 100 pesos la hora están pagando. Eso es menos lo que dice el laudo. 100 pesos la hora. Es menos lo que dice el laudo. Entonces, si vos movés el laudo, pero ya hoy no te respetan el laudo, el avance es virtual, Sí, sí. no es real. Entonces, también tenés otro elemento que hay que incorporar a la discusión. Decimos, mirá que una parte, y en el interior más profundo pasa más, tenés departamento Cerro Largo, Rivera, con 40 y pico % de informalidad, donde lo que acá pensamos que llega, no llega, porque entre medio tenés un montón de relaciones de trabajo media precaria. Entonces, eso me parece que tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Mire, cuando hablamos de este medio millón de trabajadores, no pensemos que son todos trabajadores regulados por los consejos salarios. Puede haber 150, 200.000 que sí, no es poco, pero no es todo, ni siquiera es la mayoría. O sea, la mayoría de los hogares que tienen ingresos muy bajos no está regulado por nada. O es un empleo, o está en la informalidad, o es cuentapropista, de los que está peor. Y ahí hay que tomar medidas. Otra cosa que yo espero del presupuesto, pero sobre todo más que del presupuesto, de la discusión política, la excusa de las becas Butiá es poner arriba de la mesa el derecho a la educación. Pasar de 14 a 70.000 becas Butiá mueve la aguja. O sea, vos estás pensando que le vas a llegar con una beca de los 250.000 estudiantes a casi un 30%. ¿A partir de cuándo? Secundaria, ¿no? ¿Pero a partir de qué fecha? Eso tendría que El ser el año año que que viene. viene. Claro, pero es un esfuerzo presupuestal enorme, Sí, sí, sí. pero pone un debate arriba de la... O sea, vos multiplicás de 14 a 70.000, no es de 14 a 18, ponele, que Sí, sería sí, un sí. avance, es pesado, ¿no? Que te va a generar una enorme potencialidad y un montón de problemas, ¿no? Problemas, primero que uno se piensa, decir, bueno, es evidente que va a tener una franja de los que está en el horno, más jodido, desempleado, Sí. que seguramente le toca la beca, otra franja, sectores medios altos, Muy pegadita. que no le toca, pero entre medio tenés Es el que más o menos. un montón de matices, ¿no? Sí, de Entonces, matices que vos están tenés más que cerca de asumir los que que menos esa tienen. política va a tener error. Va a tener error, va a tener aquel que estaba sin laburo, pero cuando salió la beca consiguió trabajo, y el otro que estaba al revés, que estaba trabajando, no entró en la beca y después quedó sin trabajo al mes. Sí, al poquito la Entonces, inestabilidad del si trabajo. si en la aplicación de la beca no hay mucha participación democrática, esto es, de los docentes, de la comunidad educativa, de los padres, de los propios estudiantes y su organización, la que vaya forjándose para discutir criterio, para convencer, para ver la aplicación, para monitorear, para controlar, puede ser que una medida que lo que intenta colocar no es la caridad del gobierno, sino el derecho a la educación. Es decir, que ningún gurí deje de estudiar porque tiene que salir a trabajar a los 12, 13, 14 años, como nos pasaba a nosotros. Sí, pero ahora O al revés. a veces ni encuentran trabajo, o sea que simplemente Pero por dejan. cuidado, dejás porque tu mamá salió a buscar laburo y vos tenés que cuidar a tus hermanos chicos. Es un fenómeno que vino después de la pandemia y que se creció por las Sí, pero circunstancias. siempre. Mirá que antes de la pandemia, mira, el Frente Amplio asume al gobierno y el quintil más bajo de ingreso tenía apenas un 8% de gurises que llegaban a sexto año de liceo. Y eso se movió poco, pasó de un 8 a un 16, 17, sigue siendo bajísimo. O sea, el porcentaje de gurises del quintil más bajo de ingreso. Y ahí hay claramente, programa educativo es el mismo de todos, hay claramente factores económicos. A ver, caso mío, pero todos en la villa. Yo a los 13, 14, yo a los 14 me vine a trabajar en una panadería. No es porque quería trabajar en la quería, sí, pero lo que digo es, no tenías opción de decir no trabajo en la panadería. Sí, era la salida. Y la mayoría de los gurises arrancamos la zafra, que era el durazno, la manzana y la uva en diciembre, o sea, cuando terminabas la escuela, pero después te tocaba la manzana verde, que a veces llegaba a mayo, y arrancabas el otro año un mes y pico más tarde, 2 meses que el resto. Y después tenías que andar corriendo de atrás. Y si te tocaba la poda a mitad de año, te ibas a la poda. Sí, ¿Qué sí, quiero sí. decir? Que hoy lo más fácil es no reintegrarse Esa a la escuela. circunstancia, ¿no?, que te determina, te condiciona. Vos podés decir, igual a pesar de eso, terminé acá, terminé allá. Sí, pero es mejor que te puedas dedicar a estudiar. O sea, que podamos dar la condición. Un gurí de 13 años tiene que estar en el liceo, no tiene que estar en ningún otro lado que en el liceo. A los 14 lo mismo, a los 15 lo mismo. Lo del Zunca, perdóname que corte por ahí. ¿Lo esperabas? No, o sea, podía esperar. El podía esperar. relacionamiento de No, estas tres personas, ¿tres son ahora o inesperable, 4? No, inesperable. ¿Por qué es inesperable? Porque Yo quiero aclarar la acusación que ha recibido el Zunca y el Partido Comunista de transferencias de los fondos de vivienda. Del fondo de vivienda, porque no todo el mundo de pronto A ver, sabe ¿qué de son qué los estoy hablando. fondos de vivienda? Son una construcción que es un orgullo para nosotros. Sindical y empresarial. Son un orgullo. Existen 4 fondos, ¿no? Existen 4 fondos. El más viejo es el Fondo de Vivienda,
que es del 67. El problema es que como se creó en años turbulentos, el gobierno Bordaberry no reconoció el Fondo de Vivienda, la dictadura tampoco, y 3 periodos de gobierno desviaron todos los fondos del Fondo de Vivienda a rentas generales. Se nos descontaba, luego a rentas generales. Pues a mí me da mucha indignación cuando dicen, hay la plata del Fondo de Vivienda. Tuvimos 30 años donde la plata del Fondo de Vivienda la manotearon para rentas generales cuando nos descontaban para el Fondo de Vivienda. Eran otros. Y nadie decía nada. Fue en el gobierno Valle que se logró, con un papel a Chugarri, reconocer la deuda. Si vos, acá estamos descontando y no hay Fondo de Vivienda. En el 93 se crea el Fondo Social, en el 97 el Fondo de Capacitación. Es voluntario, digamos, esos fondos. Sí, y en el 2006 se crea el FOSER. Todos cubren cosas distintas. El Fondo Social cubre cuestiones sociales. ¿Cómo son administrados? Bipartitamente. Una directiva, 3 empresarios, 3 directivos de los trabajadores. Todo tiene que ser por consenso, pero por ejemplo el Fondo Social entrega 30.000 set útiles escolares, que es mochila, más túnica, más bota, ¿no? Da cursos gratuitos de computación, cursos gratuitos de inglés. En los últimos 2 años ha entregado 10.000 set para óptica, para resolver el tema de las ópticas. Cubre el 60% de los arreglos odontológicos del trabajador y de toda la familia del trabajador. Han pasado miles y miles de trabajadores por este tipo de beneficio. Cubre parte de las vacaciones, o sea, vas a alojarte a las termas y la mitad te lo paga el Fondo Social. Tiene talleres en los barrios más carenciados de percusión, de artes marciales, de teatro, ¿no? Ese es el Fondo Social. Fondo de Vivienda, que es el que reconstruimos, ¿qué hace? Otorga préstamos en materiales, esta línea principal del fondo, hasta 140 UR por trabajador, pero son en materiales. Luego pedís un préstamo, te dan un préstamo de 80.000, tenés que pagar 40. Y podés seguir pidiendo préstamos para mejorar tu casa hasta un tope del subsidio de 140 UR. O sea, siempre subsidiado los préstamos. Subsidiado. La mitad del préstamo no se paga. Y esta es la línea principal del Fondo de Vivienda. Tanto que por esta línea pasaron 30.000 hogares. O sea, hay 30.000 familias, trabajadores de la construcción que arreglaron su casa, hicieron una pieza nueva, techaron, gracias a los préstamos que da el Fondo de Vivienda, que la mitad no se cubre. En el 2015, ¿qué surge? Es decir, bueno, lo que tenemos es préstamos materiales, pero hay gente que no tiene dónde poner los materiales porque no tiene casa. Entonces, ¿qué pasa? Si al que no va por la línea de préstamos materiales, no se le da el préstamo entero para que pueda comprar un terreno o entrar en una cooperativa. Entonces, en 2015 se crea la posibilidad de que los 140 UR se dieran de una sola vez, pero que no se le dieran al trabajador. Si lo precisa para entrar en una cooperativa, fueran para la cooperativa, y si era para un terreno, que fueran directamente a la compra del terreno. Pero no la plata en el Todo trabajador. documentado. Todo documentado. Todo esto de punta a punta está documentado. Funcionó. Está documentado y con una regla de oro que acá se quiebra, por eso es muy dolorosa, que es hacer lo imposible para en ningún caso manejar plata. Ejemplo, vos te vas a hacer arreglo odontológico y sale 20.000, de los cuales 14.000 te cubre el fondo. Bueno, el fondo te da un voucher que el dentista tuyo cobra en el fondo, no te da los 14.000. Lo mismo no te da la plata, clubes deportivos, vos te vas a EWU a hacer natación. Sí. Bueno, tenés un voucher que cubre la mitad del costo de la cuota. No te da la plata para que vos pagues la cuota. Los préstamos en materiales. En todos los casos se hace el esfuerzo máximo para que no haya plata. ¿Por qué? Porque te curan salud. ¿Qué otra cosa tienen los fondos? Préstamos especiales. ¿Qué es pedidos especiales? Pedido especial es, vino un CAIS que está hecho pelota y pide si le pueden dar una mano en los fondos para un trabajador que tiene un hijo enfermo y que tiene que pagarse una operación y pide si los fondos pueden ayudar, ¿no? Sí. Siempre los tenés que documentar. O sea, siempre que tenés un pedido especial, los tenés que... ¿Dónde estuvo el fraude? El primer fraude fue este. Fue usar el instrumento de pedidos especiales fraudulento. Entonces, llegaba uno que dice, yo conozco a Pepito, los que hicieron el fraude en el 2023, que es lo que tenemos hasta ahora. Presentaron, está Pepito que tiene un tumor y precisa un préstamo porque tiene la vivienda hecha pedazo, ¿no? Sí. La directiva, en lugar de dárselo a... La directiva lo tiene que avalar. Pepito no existía, no había ningún Pepito. No hay Pepito. No había ningún Pepito. Había un número de cédula que era trucho. Fallaron los controles en la directiva. Claro, uno de los directivos era el que estaba en el fraude. O sea, uno de los directivos por parte de la representación de los trabajadores era el que estaba en el fraude. De que está preso ahora. Que eran muy compañeros tuyos, ¿no? Eran conocidos. No, yo los conozco, sí, ¿cómo no voy a conocer? Porque el otro día ¿cómo las fotos de... Pero ¿cómo no voy a conocer en Undertech Media de que vos pero lo que tendría que decir es, claro, ¿cómo no voy a conocer? Son compañeros de la departamental del Zunca y uno es responsable del Fondo de Vivienda. ¿Cómo no voy a conocerlo?
Lo que no dice ese programa es rarísimo. ¿Dónde dije yo que no los conocía? ¿Cómo no voy a conocerlo? Lo que sí dije son unos lumpenes, sigue. Un desclasado, el trabajador que representando a los trabajadores, aprovecha su situación, lumpenes en ese sentido, pero lumpenes no es igual a desconocido. Sí. Entonces ellos vieron la posibilidad de hacer giros para gente... No, no era giro primero. ¿No? Primero era presentar a la directiva un pedido especial. Ahí hubo 2 errores de la directiva que son gravísimos. El primero es, voy a poner un ejemplo. 2018 y 2019 hubo pedidos especiales con las inundaciones de Paysandú y de Durazno. Gente que efectivamente tuvo inundaciones. Sí. ¿Qué hacías con el pedido especial? El pedido especial, dabas el pedido especial, pero dabas en un voucher en materiales a nombre del trabajador. ¿Qué pasó en el 2023? Los pedidos especiales, en vez de dar un voucher para cambiar en la barraca por materiales a nombre del trabajador, quien hizo el pedido, que fue Bertolio, que firmaba los pedidos, se retiraban el cheque. Porque quien hacía el cheque, que era una funcionaria administrativa de grado alto, estaba metida en la rosca esta de la corrupción. Pero Alberti no. No, Alberti no tiene nada que ver. Los fondos de vivienda no tienen nada que ver con la responsabilidad de finanzas. Estela Rey, que además después a partir de ahí hizo, al otro año hace las transferencias. Entonces hubo 40 préstamos así, fraudulentos, donde se presenta una situación de decir, bueno, fulano Fue está... todo en el 2023. 2023. ¿Qué faltó ahí? Controles en la directiva, que es lo primero que yo supongo, mi opinión es, las confianzas personales, porque ¿qué es lo que tendría que haber hecho la directiva? Juntar al pedido la cédula, el certificado médico, y el cheque tiene que salir a nombre de... La directiva, me dijiste que eran Son 3 y 3 de Ahí empresarios. el Zunca tiene un problema, ¿Cuál que es que Bertolio participaba en las directivas y el otro compañero que tenía que participar en las directivas es un compañero... Bertaola, ¿es? No, de Salto, que no iba a las directivas. Ah. El problema nuestro ahí... Y el problema empresarial es que no hubo reflejo. Fíjate que esto se hubiera desmontado si en enero del 2023, el primer pedido, cualquier representante dice, sí, está bien, pero tráeme la documentación como forma, que es lo que se hace siempre, en todos los fondos. Vos podés hacer un pedido por una escuela que está hecha a pedazo, se hacen pedidos, se otorgan los pedidos, pero se tiene que presentar. Ahí lo que los empresarios dicen, que él les mostraba fotos en el celular de casas quemadas, pero no tendría que haber sido la forma. Ahí hubo un error enorme de los controles de los fondos. Si esto hubiera pasado en el 2023, no teníamos toda esta tragedia. ¿Y cuántas personas involucradas quedaron así? ¿Qué pasa esto a fin del 2024? Sí. Una funcionaria administrativa de alta jerarquía que participaba de los fondos, se le hace una habilitación por un problema que existe dentro del fondo, que hay un atraso en los sueldos, porque todas las partidas del fondo tienen que tener la firma de tres firmas. Presidente, secretario y tesorero. 2 firmas empresariales y una trabajadora. O sea, cada uno de estos beneficios tiene que tener las 3 firmas. Pasar por directiva y tener las 3 firmas, que eran los elementos de control que fueron perforados. Se habilita, como hubo un atraso en el pago de los sueldos, a que esta funcionaria vía transferencia pudiera pagar los sueldos para que no hubiera de vuelta un atraso de un directivo que faltó la firma. Esta decisión fue una decisión catastrófica. ¿Por qué? Porque esta mujer a la que se habilitó estaba en la rosca. En teoría su argumentación es que tenía una hija con problemas de adicciones, que precisaba una internación y que en esa desesperación se arregla con Bertolio para hacer el desastre del 2024. Esa. No, el 2024 son transferencias, así, 193, como no tiene que pasar por directiva ni presentar nada. ¿Y llegan a 1 millón o más? Sí, claro, porque son 200.000 en el 2023. A ver, los fondos, el FOSER maneja 30 millones de dólares por año. Para poner un ejemplo, o sea, hay que poner esto en la magnitud... aportes de los trabajadores y los empresarios. Sí, en la magnitud claro, en el caso del FOSER aportan un 5 los empresarios y un 0,5 los trabajadores. En el caso del Fondo de Vivienda no, es 0,025 y 0,025. Pero en la dimensión global sí manejan fondos muy... Si le llegaste a 30.000 hogares con 140 UR, sí, estas 190 pasaron en marco de esa magnitud de volumen de llegada del Fondo de Vivienda. ¿Qué hacen? ¿Qué 2 problemas más se dan en el 2024? Primero, la auditoría en 2023 se demora. ¿Y por qué se demora? Porque justo la que tiene que dar los datos de la auditoría es esta Estela Rey, que está metida en la matufia. Pero no está detenida ni nada ella, ¿no? Que supongo que es la que tiene que estar acá. Ella reconoció, por lo menos tuvo menos vergüenza en reconocer que se llevó la plata, que se la gastó. Y que no se los culpó, no te te culpó a ti ni al Partido Comunista. Es que no nos conoce. O sea, los fondos. ¿Cómo no los conoce? No nos sabe quién somos. ¿Cómo? Capaz que sabe, sí, pero lo que digo es, los fondos de vivienda funcionan en un local aparte del Zunca, el local que es de los fondos, tiene una administración aparte, tienen cuentas aparte, directivas aparte,
Y la función administrativa del fondo no pisa el Zunca nunca. Es contratada por el fondo. Los fondos son independientes absolutamente. Sí, o sea, entiendo. ella dice en la declaración que a mí me vio un par de veces de vista en un par de reuniones que hubo Porque con no Consejo conocerte Salario. a ti pero es vivir en otro país. Pero lo que digo es, yo no tengo el teléfono, nunca hablé. O sea, ¿se entiende? Sí. O sea, es una función administrativa del Fondo de Vivienda. Pero que tenía una función muy importante ahí, En el ¿no? Fondo de Vivienda, administrativa del Fondo de Vivienda, no política, administrativa, contable. Contable. ¿No? Administrativa, contable, que la usó, pues se suma hasta Matufia. Ella, a ver, lo que está registrado que se llevó a casi 6 millones de pesos de los 30 y pico que hubo ahí. ¿Es la que tiene algo guardado todavía y piensa devolver? Que dijo que tiene $20.000 para devolver. Sí. ¿No? Dice, yo me gasté tanto, ¿no? Que aparte salieron algunas Qué compras. fantástico. Porque hacía además compras por Por bueno, pero internet. fíjate que fue tal el descalabro del 2024 que, por ejemplo, el arreglo de los talleres de los Soto Bertolio se pagaba del Fondo de Vivienda vía transferencia, las albañiles que contrató para su casa se lo pagaron del Fondo vía transferencia. O sea, ¿Por qué te eligieron a ti y al Partido Comunista Es para un- ¿Ellos no eran es integrantes del Partido sí eran, Comunista? sí, pero ¿Ves? es una estrategia Eso que es lo que, es una estrategia es lo que ha llamado la es una atención. estrategia que es común. A mí lo que me dicen los abogados ¿Sí? penalistas, primero no me eligen a mí, ¿No? eligen a los fondos. Ellos lo que dicen Pero es no te nombran a ti. ¿Por Sí. qué sale el fiscal a decir pero, sí, hay- pero eligen a los fondos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Sí. Ellos dicen, no, esto siempre existió en los 4 fondos, los fondos integrados por el sindicato y las cámaras, Sí. se ponen de acuerdo para financiar al sindicato, al plebiscito y al Partido Comunista. Un primer argumento es por algo, para no devolver un mango. O sea, ¿por qué dicen que no tienen plata porque toda la dieron? Para no devolver un peso. Rivero se llevó 12 millones de pesos. Vaciaron todos de manera sincronizada sus cuentas el mismo día. Tienen el mismo abogado, misma estrategia judicial, y su estrategia judicial fue, nosotros tenemos un mango, todo fue para el Partido Comunista, y además hay un acuerdo entre las cámaras empresariales y el Zunca, que eso es algo que no ha salido en la prensa, ¿viste? ¿Qué es? Claro, el testimonio de los que están presos hoy, de estos 3, Sí. no de todos, ¿no? El resto, la mayoría declaró que se gastó la plata. Hay Sí, uno sí. que dice, Porque son una docena. no, por- docena. Además, todos, el resto, la mayoría del resto, son vínculos personales. O sea, unos que llevaron como 10 millones, que son amigos de la infancia de Bertolio, almacenero y la mujer. Otro que es el compañero de cacería de Bertolio. O sea, no son vínculos políticos. El resto de los que sería una especie de mula, es decir, se llevaban una parte iba para Estela Rey, otra parte para Bertolio y otra parte para el que participaba. Esto es un daño importante que le hace Gravísimo. al Zunca y al Gravísimo, gravísimo. ¿no? A los fondos. A los fondos, vos Y fijate. al Partido Comunista igual, como que es el Sí, claro. hacedor de Nosotros todo. es que nosotros tenemos una responsabilidad. Política Es esta. y administrativa. La primera es quién eligió a este personaje. Si bien hay una situación que es las carambolas. El responsable del Fondo de Vivienda era Marcelo Cuadra. Muere en diciembre en un accidente de tránsito en el 2017 y queda Bertolio, que era un suplente como titular, producto de una situación de esas que no Desastrosa que no la fue vida, sí. no fue de. Marcelo tenía 40 años, o sea, Pobrecito. que no fue algo planificado. Era un suplente, pero está, es cierto que nadie vio. Pero también digo esto, yo capaz se enoja conmigo, pero no tenía 57 anotaciones policiales Bertolio. Nada tenía, ¿no? Porque había sido, cuando se seleccionó. Vos decís, dijiste, se va a enojar otra vez. Astesiano. Astesiano Pero lo que te estoy diciendo es. te dejó saludos. Porque a veces nos pegan, decimos, mirá que nosotros, ¿cómo íbamos a ver que este loco iba a armar un boñato de eso? Segundo, Vos decís ¿cómo? porque Astesiano tenía un antecedente. Prontuario de todos los colores, que además García en el Parlamento dijo que la calle los conocía, en versión taquigráfica. Segundo, ¿cómo ibas a suponer que 3 delegados empresariales de los más importantes del país no iban a supervisar lo mínimo? ¿No? Lo mínimo, que es decir, tráeme la cédula, la fotocopia de la cédula de fulano de tal Pero que porque está eran pidiendo. ellos los que estaban delinquiendo, digamos. Claro, no, porque en la directiva que aprobó esto estaban ellos y tenías 3 delegados empresariales. Ajá. Que yo creo que se durmieron en términos de las confianzas personales. A ver, si Bertoldo estaba en el 2018, ya en el 2023, hace 5 o 6 años que estaba junto, y a veces quizá pasa un poco eso. Si fulano lo trae y yo lo conozco, Claro. no lo reviso. Pero en realidad los fondos revisan. O sea, vos vas a pedir una mochila y tenés que mostrar el carnet de tu gurí, la cédula, qué es tu gurí. O sea, damos 2000 becas a gurises que hacen estudios terciarios. Pero no es que va alguien y dice, mi gurí está haciendo estudio terciario, dame la beca. No, tenés que presentar la escolaridad cada semestre. O sea, en los fondos todos tenés que documentar todo lo que presentás.
Y acá hubo una cosa muy burda, tanto ¿Algún día trabajaron ellos como obreros de la Sí, construcción? claro. ¿Sí? Sí. Vos mirás los 40 y pico pedidos que hubo en el 2023, que es donde creo que faltaron todos los controles. El 2024 es distinto, porque ahí ya pasó, es un error, habilitar a la funcionaria administrativa a hacer transferencias. Después te ejecutó. Pero yo me pongo en lo del 2024 y ahí es más difícil de detectar. Porque en realidad vos tuviste un error que fue habilitar a esta mujer, después esta mujer te achicharró, pero no tenías control de las transferencias, nadie tiene control de las transferencias, nadie está arriba de cada transferencia que se hace. Las otras sí porque pasaron todas por directiva, todas se aprobaron, todas sin documentación. Yo creo que 2023 es un año que todos tenemos que revisar autocríticamente. ¿Qué te deja como elemento? Bueno, que precisás tener más controles. Los que tenías te parecían suficientes, o sea, tenía que haber firma de las dos partes, tenía que ser aprobado por directiva, tenía que haber documentación. Bueno, tenés que tener otra instancia más que diga, que revise al que estuvo revisando. Pero es que es casi lo que les pasó, es casi lo que le pasa a todos los proyectos geniales que tiene el Uruguay, como los que has nombrado, de vivienda, de políticas sociales, que después en la instrumentación, bueno, puede ser que se instrumente bien, pero no hay controles. Bueno, fracasaron los controles, pero no es que no hay controles. Tú en el fondo no puedes hacer lo que pasó ahí. O sea, para habilitar un pedido especial tiene que pasar por directiva y la directiva tiene que pedir la documentación. O sea, eso que pasó no es como pasa. Entonces yo lo que digo es, no quiero tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, el Fondo de Vivienda, este que está ahora en la cresta de la tormenta, en el último periodo abrió 4 centros de la infancia. Uno en Colonia Nicolich, otro en Las Piedras, otro en Piedras Blancas y otro en Belloni. Y en Maroñas. El de Piedras Blancas es el de Belloni. ¿No? Y atienden 320 gurises en contextos más complicados y se financió desde el Fondo de Viviendas. Entonces, lo que quiero yo decir es, acá hubo un hecho de corrupción, como pasa en la Armada, como pasa en la policía, como pasa en las intendencias, es doloroso, para nosotros es doblemente doloroso, ¿no? Pero no quiero quitar de vista que si un trabajador tiene a su hijo con adicciones, hoy se le cubre, porque existen fondos que cubren, que antes no había y eso se construyó socialmente. ¿Qué tenés miedo que esto golpee de alguna manera claro, y no fuerte, te va a golpear, porque si esto te debilita... que desaparezca. Con un sindicato débil los fondos pierden peso. Es así, y esto claramente golpea al sindicato. Si vos tenés, a ver, ¿los fondos cómo funcionan? Funcionan en el 90% con trabajo militante. ¿Cómo se entregan 30.000 mochilas? Porque se va por las obras, recibiendo la documentación, llevándola, ¿no? Para que quede la mayor cantidad de trabajadores posible reciba la mochila. O sea, ¿quién difunde los fondos? O sea, con un sindicato que sale golpeado, el alcance de los fondos. Es más, hoy lo primero que tenés es una reacción conservadora. Decir, bueno, yo antes de dar un beneficio... Me abstengo. No. Una vez que pasó esto, la primera reacción que tenés es decir, bueno, no aporto más. A partir de ahora, no, pero mismo los que están en la directiva. No. Me viene a pedir un pedido especial y capaz que tiene el hijo internado y precisa. Sí, pero ahora va a pedir examen de sangre, harina, y capaz que tampoco lo doy porque me complico menos. O sea, la primera reacción es una reacción que va al otro compleja lado. para los fondos. La argumentación de que esto es para financiar al Zunca del Partido Comunista y al Marencoche. Primero, si fuera. El sí, ¿no? Y el plebiscito. El Zunca para financiar, si precisa que el fondo lo financien, le tiene que pedir al fondo. No precisa hacer nada. O sea, ejemplo, tuvimos en Dolores 6 meses con la brigada. ¿Precisabas apoyo de los fondos? Ibas a retirar el fondo y decime, acá precisamos apoyo en material, en infraestructura, que más no pueden dar, y lo aprueban. El FOCAP, precisás que es de capacitación, precisás que 100 compañeros, 500 compañeros, 1000 compañeros pasen por curso de formación, que los fondos te apoyen. Presentás el proyecto de la directiva y que lo apruebe. Desde el 2000 te has acordado que los fondos pueden ayudar a financiar. O sea, es absurdo pensar que armás un artilugio por afuera de los costados. Segundo, yo lo he usado como argumento. Yo sé que vos podés donar 200 millones y eso no dice que vos no puedas participar en una matufia. Pero en este periodo, 2023 a junio de este año, la fundación que el Zunca tiene, que no es financiada solo con aportes de los trabajadores de la construcción, que apoya casos de trabajadores con enfermedad, o tuvieron un incendio, que colabora con la familia del compañero que murió en un accidente de trabajo, lleva donados desde el 2023 a hoy arriba de 30 millones de pesos. Entonces vos decís, ¿es razonable que un sindicato que dona 30 millones de pesos
arma una matufia para saquear su propio fondo para conseguir recursos de su fondo, que además no precisa porque es pedirle al fondo. Entonces, ese argumento que se colocó, decir, bueno, esto era para financiar el Zunca, es absurdo. Segundo, para financiar el plebiscito. Quienes testimoniaron, los tres que testimoniaron que esto era para financiar el plebiscito, lo dicen planteando que el fondo resuelve que es para financiar el plebiscito, no el Zunca. Entonces, involucran a las 4 cámaras empresariales que tienen una postura contraria al plebiscito, hasta con nombre y apellido, Sí. de que voluntariamente estaban participando en financiar el plebiscito. Absurdo. Tercero, para financiar al Partido Comunista. Yo pongo un ejemplo. Tú imagínate que vos en el 2022 digas, quiero financiar al Partido Comunista, ¿no? El camino que elegís es presentar un documento trucho a un fondo donde están los 3 principales referentes empresariales. Yo creo que Tegui fue presidente de la Cámara no sé cuántos años, el principal abogado de la Cámara. Una propuesta que se desmonta revisando una cédula, en el lugar donde están todas las cédulas de los trabajadores de la construcción de los últimos 40 años, que son los fondos. O sea, es absurdo pensar Sí. eso, por un préstamo, porque en realidad se desmontaba el primer préstamo, se caía todo. La otra línea de argumentación es, hay cientos de transferencias, de Estela Rey a los testaferros, de los testaferros a Bertolio, de Bertolio le paga a Estela Rey, le devuelve otra parte de a cada uno de los testaferros, pero cientos, o sea, Era una compleja. estas 193 son las que salen del fondo, pero después tenés cruces, para acá, toma tanto, cuánto, va. No hay una sola transferencia, porque dicen, no, mirá si plata jodida va a ir vía transferencia. ¿Cómo no? Si hay cientos y cientos de transferencias, para arriba y para abajo. Ninguna, ni al partido, ni al Zunca, ni a las cuentas del partido, ni a gente del partido. Ellos no han demostrado nada en No, ese sentido. lo que dicen es esto, dicen, hay uno Rivero, que aparte después reconoce, fíjate, 12 millones se llevó este personaje, él reconoce que después tiene un problema con la timba, que dice su que Ah, este es el debilidad, que es, casino, Pero ¿qué hiciste con la plata? Dice, no, yo iba a las barriadas y la plata le daban mano a cada militante de los que iba a la barriada del plebiscito, por eso vincula al plebiscito, 30.000 pesos a cada uno de los que iba a la barriada. La fiscal le pregunta, ¿pero por mes? No, por barriada. Está como Elon Musk en la campaña Increíble. de Trump. ¿Puede aportar algún nombre de los que recibió 30.000 pesos? No, ninguno. No. Bueno, con ese nivel de Bueno, acusación, es muy difícil. Tío MacPato, ¿no? Pero eras dirección Tío departamental, rico. dirección departamental del Zunca. Ibas a la barriada del Zunca y no conocías a nadie de los que le ibas dando la plata de los 12 millones que te llevaste. ¿Y nunca desconfiaste de ellos cuando Bueno, tú salías? Mientras estuve en el Zunca, barriadas? no, pero... Porque debe haber estado en Dolores también esta gente, ¿no? Sí, pero mientras estuve en el Zunca, no. Yo no me quiero sacar responsabilidad, pero mientras estuve en el Zunca, esto tampoco pasó. Ajá. Esto pasó después de que yo me fui del Zunca. Pero pasó por falta de controles, sobre todo en el 2023, ¿no? ¿Qué te pasa con el diario El Lunes? Que un montón de compañeros vieron, ¿no? Claro. La posibilidad. Te voy a poner un ejemplo. Un compañero amigo, que lo conozco hace más de 30 años en Progreso, el día de la campaña. Me dice, yo fui de cacería con Bertolli, ¿no? Y yo me di cuenta, dice, porque paramos una armería y él se compró $2.000 un arma no sé qué, con mira, con esto, con lo otro, pagó en plata. Dije, le terminé preguntando, ¿cuánto ganás? ¿No? Estuve a punto de llamarte, después no llamé. O sea, después, con el diario Sí. El Lunes... Se juntan los datos. Con el diario El Lunes mucha gente te dice, bueno, hay datos que tenemos hoy. Este personaje, Bertolio, en Divino, en un mes y medio gastó 400.000 pesos. ¿No? O sea, campaña del Zunca, que hicimos la campaña con un juego de sábana. O sea, del partido. O sea, es evidente que les viene muy bien por varias razones. Lograron un juicio abreviado, con pena corta. Transferir el eje de la discusión. O sea, los que denunciaron, hay otra cosa que me parece que es inadmisible. Se descubre una irregularidad, ¿no? El Fondo de Vivienda, para poder dar un paso, tiene que darlo por consenso, ¿no? Una funcionaria administrativa que suplantaba a Estela Rey descubre la irregularidad. Le comunica a los compañeros que estaban de referencia del sindicato y a la parte empresarial, a las direcciones nacionales. La Dirección Nacional del Zunca lo primero que define es promover que haya una investigación interna. No quedarse con un hecho aislado, ver si había más irregularidades. La investigación interna detecta que hay más irregularidades. Ahí lo que se pide de consenso es que haya una auditoría externa para filtrar cada una de las transferencias y ver la magnitud. Esto se resuelve por unanimidad.
Pero no es que el empresariado, el sector empresario no quiso No, se hizo la solventar auditoría. esa No, auditoría. después lo que planteó el Zunca, que hoy todavía no hay acuerdo, es decir, bueno, hagamos una auditoría de 10 años hacia atrás. Y ahí el empresario dice, bueno, antes de tirarnos a un costo tan alto, hagamos primero una investigación interna y si surgen irregularidades para atrás, hacemos la... ¿Cuál es el argumento Ahora empresarial? está paralizado todo eso, ¿no? El argumento Si alguien empresarial es necesita esto, algo, no es irracional. Dicen, el 2022 ya había sido auditado, ¿no? ¿Por qué reauditar? Nos digo, bueno, como tuviste este escalabro, es bueno curarte de salud y volver a auditar, ¿no? Pero bueno, se decidió hacer un paso intermedio, que es la investigación administrativa interna, y si se detectan ahí irregularidades, volver a auditar. Yo hice mi propia investigación, yo voy a decirlo, yo revisé todas las actas 2018 y 2019. En las actas de los fondos de esos años, los préstamos especiales iban a nombre del trabajador y eran en materiales, que es como tuvo que hacerse siempre. Eran la misma 140 UR. entonces del 20 al 23 pasó todo Era esto. un voucher. Pasó en el 23, todavía no tenemos claro cuánto para atrás pasó, eso está por eso digo, porque ahora. si 18 y 19 revisaste, ¿Por qué revisé? Porque fue año de campaña electoral y porque justo en enero de 2018 es que entra Bertolio. El accidente de Cuadras es diciembre de 2017. ¿No? claro, Y sospechaste no, y si te enganchan para atrás, vos decís, bueno, quiero saber si esta matufia en esos primeros años existía. Por lo menos en ese periodo, de esta forma no había. Después tenés que se revise, que se estudie, que se investigue. Te genera un daño, pero digo, ¿es razonable que la organización que estaba vinculada, ¿quién vinculada al Zunca? ¿Es la denunciante? ¿Es la que hace la denuncia penal? ¿Es la que después pide ampliar la denuncia penal? Ahora, fíjate hoy, el precio más alto, porque en realidad la pena que lograron gente que está, toneladas de prueba arriba tiene del fraude, toneladas de prueba arriba del fraude. El precio más alto en la opinión pública lo están pagando los militantes del Zunca que hicieron la denuncia. Caso de Laura. Laura es denunciante desde la primera hora. O sea, participa, yo ya en 24 no estaba en el Zunca, me entero del tema, pero quien participa en decir esto no puede quedar acá, tiene que investigarse a fondo y tiene que ir a la justicia penal si se demuestra el fraude, es Laura, que ahora parece denunciada por los delincuentes. Entonces, la cuenta que te parece decir es, bueno, no te conviene mucho denunciar, porque mientras vos denunciaste con una tonelada de pruebas, la investigación de la ruta del dinero más fina, de cómo fue esta trapisonda de transferencias para acá y para allá, el organigrama, se lo presenta el Zunca o el de Aracena para que se lo dé al fiscal. O sea, nadie colaboró tanto como el Zunca en la investigación. Sin embargo, ante la opinión pública, el que está más en sospecha es el sindicato, que es el que expulsó. Decidió no meter para abajo la alfombra, porque vos tenías el desvío de diciembre, pues, bueno, un desvío, un trabajador, separás al trabajador de la organización, tapás con diario y seguís hacia adelante, ¿no? Puede haber sido una actitud. Sí. Decidió, no. Es expulsión del sindicato, es hacerlo público, es investigación interna, si surgen irregularidades, auditoría externa, si surgen irregularidades, denuncia penal, encabezar la denuncia penal, ampliación de la denuncia penal y pedir auditoría de 10 años. Esa fue la conducta del sindicato. Y cada uno de los que estuvo vinculado, aunque sea marginalmente, porque hay gente que estuvo vinculada marginalmente. Voy a ponerte un ejemplo. Hay un dirigente del sindicato, vos tenés derecho a un préstamo de hasta 140 URs. Él iba a entrar en una cooperativa. Pidió un préstamo de menos de la mitad de eso, ¿no? Pero, ¿por qué fue expulsado? Porque el préstamo tendría que haber ido directo a la cooperativa y no hacia él, y porque él precisaba 100.000 pesos para la cooperativa y le dieron 140. Y cuando dijo, quiero devolver 40, Bertolio le dice, no precisa que devuelvas nada. ¿Cómo un dirigente del sindicato, si vos precisás 100, agarras 140? Que además, si hubiera hecho la denuncia en ese 2023, nos ahorrábamos toda esta tonelada de lío. Por más que después nos explica, no, pero yo lo usé para una cooperativa. Si vos precisás 100, sí, pedí 100. Pero además sabés, porque no sos un ignorante de cómo funcionan los fondos, que los fondos no te dan plata. Tiene que ir derecho a la cuenta de la cooperativa. Ya ahí tenías una irregularidad con el que te dé plata. Y segundo, ¿cómo que hay un margen que es distinto? ¿Y cómo, abreviado el juicio, qué significa? Y significó dos cosas. Significó que no se siga investigando. Por ejemplo, si se investiga el 2022 y se encuentra que esta gente en el 2022 tuvo matufia, ya fue juzgada. ¿No? La saca regalada. Es por eso que los de Conexión Ganadera claro. intentan no... Pero fíjate qué pasó con el proceso judicial. presas. El Fondo de Vivienda, donde el Zunca está representado,
hizo lo imposible por decir juicio abreviado, no, que se siga investigando, porque si querés saber dónde está la plata... Tiene muy buen Sí, abogado sí, ellos. por lo menos fue muy inteligente en la Sí, estrategia, porque sí. fíjate esto, logró juicio abreviado, una pena flaca, no lo siguen investigando, ¿no? No Por te lo tienen tanto, que devolver nada. no tienen que devolver un mango, no tienen que devolver un mango. Gente que te digo, fuiste adivino y te gastaste 400.000 pesos en un mes, logré la construcción, pero estamos todos locos, ¿no? Y seguís argumentando que toda la plata fue para el Zunca y el Partido Comunista. ¿Cómo fue? En mano, sin nada, sin un correo electrónico, sin nada. Entonces, si esto fuera así, quienes organizaron esta matufia eran brillantes, pero después fueron y hicieron la denuncia penal, los mismos. O sea, es creíble que los mismos que organizaron esta matufia, ¿no? Sí. Vamos a seguir la razón. Después van y hacen la denuncia penal. Porque el Fondo de Vivienda, sin la opinión del Zunca, no puede hacer denuncia ninguna. Porque es por consenso, no es. Ni investigación interna, ni auditoría. Para hacer la auditoría tiene que contar con la voluntad del sindicato. Entonces, es muy irracional el relato, ¿viste? Claro, dice, no, pero no es una sola, son los tres, y claro, los tres que se organizaron para robar, los tres que armaron la matufia de la red, los tres que juntos fueron a contratar con el mismo abogado, los tres que el mismo día vaciaron sus cuentas bancarias. Los mismos tres son los que hoy están diciendo el mismo relato, en una estrategia que les resultó exitosa, porque lograron un juicio abreviado, que era lo que querían, lo que estaban pidiendo desde el primer día, con una pena muy baja, 2 años, en 1 año van a estar afuera, ¿no? Y sin tener que devolver un peso. Además, sin tener que devolver un peso. Entonces, ¿qué va a pasar con esta investigación? Se va a investigar, tal a Senaclaf, al Zunca, al Partido Comunista. No van a encontrar un vintén partido por la mitad de estos desvíos, ni para el Zunca, ni para el Partido Comunista. Lo que vamos a tener que hacer después es cómo lográs que tenga la misma trascendencia mediática el archivo que todo este largo derrotero. Claro. Te pongo un ejemplo, Raquel. Plan de vivienda sindical. Un intermediario tercero que quiso hacer una estafa, ¿no? Durante años, los que aparecían en la tapa del diario era Fernando Pereira, Juan Castillo y el Turco, ¿no? Que nada tenían que ver con ese intermediario que quiso hacer una estafa. De un cheque que nunca se cobró, además, ¿no? Después que se archiva la causa sin que haya ninguna responsabilidad de ningún militante sindical, el archivo de la causa no duró nada. Y ni siquiera permitió la reflexión de todos los que estuvieron sugiriendo, sospechando, nada. Entonces tenés ese riesgo. El flaco Los Santos Maldonado, ¿no? La dimensión que tuvo las causas sobre el flaco Los Santos. Para allá y para acá se archivó la causa. El archivo de la causa no apareció ni en el canto de los medios. Sí. Entonces tenés ahí una dificultad. El daño lo hacen igual, ¿no? Sí. Entonces, brindaremos Bueno. porque... Vamos por la esperanza, siempre hay espacio para brindar por la Sí, esperanza. por la esperanza entonces. Vamos arriba. Vamos. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por venir. La sed y el agua. La sed y el agua.